Marcos llevó más de 4 horas conduciendo sin parar. Carretera secundaria, árboles a ambos lados y la sensación de estar solo en el mundo. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo nervioso y los limpiaparabrisas chirriaban como uñas contra el cristal. No había cobertura, no había gasolineras, no había absolutamente nada. Solo la línea blanca del arcén y el rumor de la tormenta. Pensó en dormir en el coche, pero el frío le calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando lo vio, entre 2 pinos medio oculto por la niebla, un cartel de neón parpadeante. Rojo, azul, rojo, azul. Hotel Paraíso. Parecía una broma, una reliquia de los años 50, plantada en mitad de la nada. Pero en ese momento, una cama seca y un enchufe para cargar el móvil eran el paraíso. Giró el coche y entró por un camino de grava que crujía bajo las ruedas y aparcó frente a un porche de madera con faroles viejos. Las letras del letrero temblaban con cada relámpago. La lluvia rebotaba en los escalones. El aire olía a madera mojada y a algo más, algo rancio como ropa guardada demasiado tiempo. Dentro, el recibidor estaba iluminado con una lámpara amarilla y triste. El papel pintado se despegaba de las esquinas y en el mostrador una campanilla cromada. Marcos dudó un segundo y la campanilla sonó sola. Buenas noches, cielo. Aquí siempre tenemos habitaciones libres. Solo necesito una cama y, si puede ser, Wi-Fi. Tenemos lo importante, sábanas limpias y silencio. El resto ya encontrará cómo entretenerse. Le colocó una llave antigua en el mostrador. Latón oscuro, etiqueta de cartón escrita a mano. 301. El metal estaba frío, demasiado frío. El desayuno se sirve cuando amanece. Si amanece, le ruego no moleste a los demás huéspedes. Marcos miró a su alrededor. No había nadie, ni rastro de otros huéspedes. Solo un salón en penumbra, con sillones rojos vacíos y un reloj de pared decidido a clavar las horas en el aire. Subió por una escalera que crujía como si se quejara. Cada peldaño sonaba distinto, como si estuviera pisando historias. En el rellano, un pasillo largo con moqueta gastada, puertas numeradas con placas de latón, un olor suave a naftalina, a colonia vieja. Fue entonces cuando lo sintió. Una mirada en la nuca. Giró, y en el salón, abajo, había un hombre sentado en un sillón. Traje gris perfectamente planchado, corbata oscura, manos cruzadas. Miraba hacia él, fijo, sin parpadear. Buenas noches. El hombre no respondió. Solo siguió mirando, como si contabilizara cada paso que le quedaba a Marcos hasta llegar al 301. La puerta se abrió con un suspiro. Dentro, la habitación olía a polvo removido. No estaba mal. Cama grande, mesita, un armario que había visto días mejores. La lámpara parpadeó al encenderla, como si hiciera memoria antes de iluminar. A los pies de la cama, una maleta antigua, abierta. Dentro de ella, ropa de hombre, doblada con esmero, polvo en los pliegues. Marcos tocó una camisa. La tela estaba seca y fría como el papel. ¿Se la habían dejado? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? En el cajón de la mesilla, un montón de fotos en blanco y negro. Imágenes de gente en la recepción, en el porche, en el salón. Todos miraban a cámara, pero nadie sonreía del todo. Reconoció la esquina del mostrador, la lámpara, incluso la campanilla. Debajo de las fotos, un libro de registro, cubierta de cuero agrietado, páginas amarillentas. Nombres, fechas de entrada,
y luego una línea, un trazo largo, tachando los nombres. Casi todos, menos unos pocos, entre ellos el 301. Marcos tragó saliva. Cerró el libro con cuidado, como si no quisiera despertarlo. Se quedó quieto, escuchando. Luego, de nuevo, escuchó el reloj. Decidió ir a ducharse y dejar que el agua le aclarase las ideas. Se metió bajo el agua caliente. El vapor empañó el espejo y, por un momento, el mundo volvió a tener sentido. Calor, silencio, el cansancio cediendo. Apagó el grifo y escuchó algo. Pasos lentos, medidos, en el pasillo. Se puso la toalla, abrió la puerta de la habitación y asomó la cabeza. Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola, 1 centímetro nada más. Otra, más cercana, hizo lo mismo. Y otra, como si el pasillo respirara solo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie respondió, pero las puertas se quedaron entreabiertas, alineadas como bocas esperando nombre. Marcos cerró despacio la suya. Se vistió sin prisa. Decidió bajar a por agua a recepción. Tenía la garganta seca y una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Al llegar al primer tramo de escaleras, el zumbido del neón quedó atrás. El hotel estaba más silencioso que antes, demasiado. Se asomó al salón para cruzar hacia recepción y se detuvo en seco. Los sillones que había visto vacíos ahora están ocupados. Hombres y mujeres, de edades distintas, ropas de épocas distintas, trajes de los 50, vestidos de los 60, chaquetas de lana sin tiempo. Todos sentados, todos inmóviles, todos mirando hacia el hueco de la escalera, hacia él. Buenas noches. Nadie respondió, ni un parpadeo, ni una tos, solo el reloj, clavando las 2 en la pared. Desde el fondo del salón se levantó el hombre del traje gris. Se acercó con pasos lentos, impecables, hasta colocarse a 2 metros de Marcos. Llevaba algo en la mano, una llave, oxidada. La etiqueta decía, escrita en tinta antigua, habitación 301, propiedad permanente. El hombre extendió la mano, pero Marcos no la cogió. No, esto debe de ser una broma. Detrás del hombre, la dueña apareció tras el mostrador. Sonreía a lo justo. Aquí nadie se va, Marcos. Aquí todos se quedan. No entiendo nada. Yo solo quiero pasar la noche. Y la pasarás, como todos, una y otra vez. El hombre del traje gris dio un paso más, tan cerca que Marcos pudo ver un detalle minúsculo. Un hilo de polvo en la solapa, alineado como si el tiempo lo hubiese peinado. Sus ojos no eran del todo reales. Parecía una fotografía bien revelada, nítida, inmóvil, sin brillo. Marcos retrocedió un peldaño. El suelo crujió. Y entonces, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa, todas las cabezas del salón se giraron a la vez hacia él. El sonido fue leve, un roce de tela, un conjunto de articulaciones recordando su función. Marcos subió de 2 en 2, intentando no tropezar. El pasillo crujía con cada pisada. Buscó la placa 301, cerró tras de sí y apoyó la espalda en la puerta. El latido se le metía en los oídos.
La llave que le había dado a la dueña estaba sobre la mesilla. La cogió, la apretó y se sentó en el borde de la cama. El silencio era tan perfecto que pudo oír el punto exacto en el que una gota cayó en la tubería del baño. Entonces, un paso, justo al otro lado de la puerta, y otro. Se quedaron ahí, quietos, como esperando. ¡No voy a abrir! Los pasos se alejaron, 1, 2, 3, y se convirtieron en nada. Marcos se tumbó con la ropa puesta, los ojos abiertos, mirando al techo. Intentó pensar en cosas normales, el trabajo, la rutina del día a día, la gasolina. Cada pensamiento se le llenaba de polvo, como la maleta a los pies de su cama. Cuando la luz se volvió más gris que negra, Marcos decidió irse. Bajó con la maleta, no la antigua, la suya. Cruzó el salón y los sillones volvieron a estar vacíos. El hombre del traje gris ya no estaba, tampoco la dueña. En el mostrador estaba el libro de registro, abierto por una página que no recordaba. El nombre de Marcos, su letra, su firma, fecha de entrada y, justo después, el mismo trazo largo que había visto en otros, una línea negra que tachaba su nombre. Entonces lo vio. En la pared, detrás del mostrador, colgaba una colección de fotos enmarcadas. Gente en el porche, gente en el salón, gente en la recepción. Todas antiguas, todas amarillentas, menos una. En el centro, una fotografía nueva. Nitidez de hoy, luces de hoy. Marcos de pie, en el porche, con la maleta en la mano, mirando a la cámara, sin sonreír. Marcos dio un paso atrás. El libro de registro se cerró solo. La campanilla sonó. Siempre tenemos habitaciones libres, Marcos. Siempre. Él no esperó más. Salió, subió al coche, encendió el motor. El camino de grava parecía más largo que la noche anterior. Las ruedas del coche patinaron un segundo y el neón parpadeó detrás de él. Cuando se incorporó a la carretera, miró el retrovisor. El letrero ya no estaba, solo árboles y niebla. Siguió conduciendo hasta la primera gasolinera. Entró en el baño, se lavó la cara, respiró. Se miró en el espejo y por un brevísimo instante juraría que no había reflejo. Solo una pared de baldosas, vacía. Parpadeó y volvió a verse. Demasiado pálido.